Hola, hoy vamos a empezar a trabajar específicamente con unos problemas de matemática y tengo dos problemas de matemáticas que quiero en particular compartir con ustedes y enseñarles una estrategia. Antes de hablar un poco sobre esa estrategia y esos problemas de matemática, quiero compartir con ustedes un momento esta página que muestra específicamente lo que es la sección, la primera sección de matemáticas. Si te das cuenta, esta es la sección número 3, como te dije en el otro video, es la de no calculadora, son 25 y 20 preguntas. Así exactamente luce en el examen esta hoja. Esta es la primera hoja que vas a conseguir en la sección 3, que siempre te van a proveer de esta información que está aquí presente, pero sobre todo quería que tomaras en cuenta esta parte que está aquí, que es las fórmulas de las que te hablé, prácticamente es para problemas de geometría, y me interesa que tú te empieces a enfocar y a ver y practicar siempre tomando en cuenta cuál es la información que está dada en esta hoja para que no tengas que perder tiempo el día del examen de venir a buscar aquí algo si no sabes si está o no. Eso era porque te estoy dando esta información que te prometí que la íbamos a ver primero antes de comenzar con la práctica de matemática. Bueno, esta es la hoja de referencia que siempre es la primera hoja. Hoy vamos a practicar, como te dije, dos problemas. Uno de esos problemas es este problema que está aquí, el problema número 1, que es un problema típico de una sección de no calculadora. El problema 1, tú podrías decir, como ya te dije, bueno, es un problema sencillo. Vamos a ver qué tan sencillo es ese problema para ti o no. Antes de comenzar a trabajar con ese problema en particular, quiero describirte cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Hoy vamos a practicar una estrategia que se llama, la estrategia se denomina PITA. ¿Qué significa eso? Bueno, lo de PITA significa que es plugging in the answers. O sea, tú vas a tener un problema donde se te van a dar una serie de opciones. Y esas opciones, que son las respuestas, son las que tú vas a sustituir en la ecuación que se te provee en la pregunta, o si no hay una ecuación, tú la vas a tener que generar. Yo voy a hacer con ustedes hoy dos problemas. Este primer problema es el problema número 1 que te mostré de la sección de no calculadora, y luego vamos a hacer un problema relacionado con la sección de la calculadora. Quiero que tengas en cuenta que esta estrategia que se llama PITA es una estrategia que ha sido creada o se utiliza, para decirlo mejor, en el SAT, porque es una estrategia que sustituye un problema de álgebra por un problema de aritmética. ¿Qué significa eso? Que este problema, que es un problema de álgebra, prácticamente tú lo vas a convertir en un problema donde lo que vas a tener es que sumar, restar, multiplicar, etcétera. Entonces, muchas de las personas que hacen los exámenes, ellos están muy claros en cuáles son los problemas o los errores que los estudiantes cometen cuando están haciendo un problema de álgebra. Entonces, y ellos en las respuestas, en las opciones de las respuestas, siempre ponen todas las trampas. Saben cuáles son los errores, qué valor van a obtener si cometen el error, y entonces esos valores los ponen como opciones en la respuesta. Entonces se convierte en una cantidad de trampas que están allí. Si tú conviertes el problema de álgebra en un problema de aritmética, entonces estás asegurando que no vas a cometer esos errores y vas a poder ser más preciso en conseguir la respuesta. ¿Cuándo vas a poder utilizar esta estrategia que se llama plugging in the answers? Solamente, obviamente, cuando tengas choices o opciones como esta, que las opciones son números. Aquí tienes 2, 4, 9 y 10. Si te das cuenta, están ordenados en forma correcta de menor a mayor o de mayor a menor pudiera ser, pero siempre están ordenados. Y la otra cosa que es importante es que la pregunta te está diciendo cuál es el valor de la X, ¿ok? O sea, te están pidiendo un valor específico. En este caso, como es una ecuación, te están pidiendo el valor de la variable. Entonces, esto es importante que sepas que esta estrategia PITA se puede utilizar para cualquier pregunta que sea de selección múltiple, donde te pregunten un valor específico. Puede ser en la sección de calculadora o de no calculadora. Entonces, bueno, yo voy a dividir esta pantalla en dos partes
para mostrarte del lado izquierdo, voy a resolver este problema como lo podría resolver cualquier persona que se sienta que tiene destrezas en álgebra y que se da cuenta que esto no es una ecuación complicada y que se siente seguro de que lo puede realizar. ¿Cuál sería el procedimiento común? Bueno, yo primero me doy cuenta, tengo que leer muy clara la pregunta, me están dando una ecuación donde hay dos variables, pero me están pidiendo la X. Pero además de eso me están diciendo que el valor de K es 3, entonces ese sería para mí el primer paso que voy a hacer. Voy a sustituir la K por el 3. Y entonces cuando lo sustituyo me doy cuenta que eso es un problema de álgebra que yo sé hacer. Como en este lado estamos trabajando con álgebra, bueno, vamos a hacerlo. Si tú ves esta ecuación, tú te das cuenta que lo primero que tienes que hacer es mover este 3 que está aquí hacia el otro lado. Y eso lo vas a hacer haciendo lo que llamamos multiplicación cruzada. O sea, yo voy a multiplicar 3 por 3 y x menos 1 por el denominador de este lado, que en este caso sería 1. Entonces tú vas a terminar con algo así, x menos 1 igual a 9. Cuando tú llegas a este punto, si estás haciendo álgebra, te das cuenta que tienes que aislar la variable. Entonces, la forma de aislarla es que si tengo aquí menos 1, tengo que sumar 1 en cada lado. Y cuando sumo 1 en cada lado, entonces cancelo esto que está aquí y me queda x igual a 9 más 1, que es 10. Cuando yo llego a este punto, voy a ahora comparar con las respuestas y me doy cuenta que efectivamente sí, la D está aquí y es el valor de 10 y lo puedo escoger. Fíjate que no lleva mucho tiempo. Esta es una pregunta sencilla. Aunque no lo crean, yo que soy profesora de álgebra de high school, sé que muchos estudiantes le cuesta aislar la variable. Eso es uno de los mayores problemas que tienen. En ecuaciones un poquito más complicadas, donde veas en preguntas un poquito más avanzadas, te vas a dar cuenta que el procedimiento que vamos a ver ahora pudiera ser mucho más sencillo para ti que hacer álgebra y más seguro, porque no vas a tener el problema de estar cometiendo los errores que están relacionados con el procedimiento de aislar una variable. Entonces, aquí en esta yo voy a sustituir voy a sustituir las opciones dadas en la pregunta. Yo tengo un estudiante que me dice, bueno, profesora, pero entonces yo voy a sustituir 4 veces, voy a sustituir la X por 2, por 4, por 9, por 10, y eso me va a tomar mucho tiempo. Bueno, no. Esta estrategia de PITA tiene un procedimiento. Tú vas a comenzar, vamos a comenzar primero con la C. O sea, yo voy a agarrar la opción C. ¿Por qué la opción C? Bueno, puede ser la B o la C. Yo normalmente empiezo con la opción C. ¿Por qué? Porque si yo agarro este valor y no me da que esa es la respuesta correcta, normalmente lo que voy a hacer es comparar si lo que obtengo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho y se cumple el principio de ecuación, de igualdad en la ecuación. Si me doy cuenta que ese valor es muy pequeño, entonces necesito un valor más grande, ya automáticamente sé que la respuesta correcta tiene que ser la 10. En este caso el 10, que sería la D, porque el número mayor está por debajo de ese. Esa es la razón por la que ordenan esto en forma cronológica. Si veo que este valor es muy grande, entonces, bueno, yo voy a tratar o la A o la B. Si trato la A y veo que no me da, definitivamente tiene que ser la B. Si trato la B y no me da, definitivamente tiene que ser la A. Entonces, tú no vas a utilizar este procedimiento más de 2 veces cuando estés enfrentando un problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mira, primero vamos a utilizar, como te dije, vamos a trabajar con el valor 9, que es el valor de la C. Entonces, bueno, yo voy a sustituir aquí el 9, aquí 9 menos 1 sobre 3 igual a 3. Igual tengo que hacer igual de sustituir la K por 3, que eso siempre es uno de los primeros. Fíjate que ahora lo que tienes es un problema de aritmética ahí. No es calculadora. Acuérdate que tú no necesitas calculadora para restar 9 menos 1. 9 menos 1 es 8. Y 8 sobre 3 no es 3. Ya tú tienes que saber que el número que tú divides por 3 es 3, es el 9. Entonces, definitivamente, esta letra C, que era el valor 9 aquí, no me da que es un número muy pequeño. Entonces, definitivamente, la C no es la respuesta. Entonces, bueno, yo necesito un número más grande. Ya yo no voy entonces a tratar ni la A ni la B porque ellos son más pequeños. Voy a tratar de una vez la D. Y la D es 10. Y ya, si no lo quiero ni siquiera comprobar porque no tengo tiempo, simplemente marco la D y muevo otra pregunta. Ya estoy segura de lo que estoy haciendo. Pero si quiero comprobarla, porque bueno, es una pregunta fácil y no quiero perder mis puntos,
Entonces, bueno, simplemente la voy a tratar y entonces la resuelvo y me doy cuenta que esto es 9 sobre 3 igual a 3 y ya sabemos que esto es 3 igual a 3 y se cumple la igualdad, que es lo que determina una ecuación. Entonces, ¿qué quiero que te des cuenta? Por un momento mira este procedimiento que está en la pantalla. Bueno, quiero que te des cuenta que en la parte morada que hicimos allí, esa parte utilizamos álgebra. Ahí tienes que saber cómo aislar la variable. En el otro lado lo que hice fue plugging in the answers, o sea, lo que hice fue trabajar, mover los números hacia la ecuación que está dada y resolver esto como un problema de aritmética. Entonces, este es uno de los problemas que quería compartir contigo. Hay otro problema que quiero hacer con ustedes, que ya sería un problema un problema donde vamos a trabajar con un word problem. ¿Qué significa que vamos a trabajar un word problem? Bueno, que vamos a hacer esto con una historia. Aquí tú tienes que saber un poquito más de inglés. Bueno, ya tú sabes que para presentar el SAT tienes que tener cierto nivel de inglés. Bueno, yo diría que un alto nivel para la parte de reading. En la parte de matemáticas, si ese es tu fuerte, bueno, te puedes aprovechar de sacar un buen score y trabajar duro para la parte de lectura. Bueno, en este caso, esto es un word problem que está diciendo que Rachel, que bueno, ella se ganó un contest. Eso significa que se ganó como una competencia y ella va a recibir un premio de dinero en 5 pagos. ¿Okay? Y cada pago es la mitad. Esto es importante que lo sepas aquí. Cada pago es la mitad del pago del mes anterior. Eso es lo que vas a tener que saber cómo traducirlo. Esta sentence que está aquí, esta oración es importante, porque fíjate, si te das cuenta, tú ahorita te podrías estar preguntando, bueno, ¿y dónde voy a sustituir yo esos valores? Si no tengo ninguna ecuación. Efectivamente, tú no tienes una ecuación. En este caso, tú tienes que hacer la ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la ecuación? Bueno, tengo que entender lo que me están diciendo. Me están diciendo que ella recibe 5 pagos y que cada pago es la mitad del pago anterior. Y que el total de ese premio fueron $496. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad del primer pago? O sea, me están preguntando un número específico. Y ese número específico es el que yo voy a llamar P, que es el del primer pago, y me doy cuenta que las opciones aquí están ordenadas ahora de mayor a menor, pero están ordenadas, ¿ok? No es que están saltando los números, eso está ordenado. Entonces, bueno, yo voy ahorita a crear mi ecuación. El primer pago es P, el primer pago es la P. El segundo pago es la mitad de la P, entonces la mitad de P. El tercer pago es la mitad del anterior, o sea, es la mitad de esto, o sea, es un cuarto de P. El próximo pago es la mitad de esto, o sea, que es un octavo de P. El último pago, que es el quinto, pues tengo 1, 2, 3, 4. El último pago es 1 sobre 16 de P. Y esto tiene que ser igual a 496. Si te das cuenta en este problema, tú puedes decir, no, yo voy a aplicar álgebra. Bueno, imagínate, tienes que sacar como un denominador o puedes sumar todos estos porque son términos comunes, lo que llamamos like terms, porque todos tienen la P, lo podrías sumar, aislar la variable, todo eso lo puedes hacer. Vuelvo y repito, los errores están en álgebra siempre latentes y las trampas están en la respuesta. Yo voy a utilizar la técnica de PITA, que es mi técnica para siempre que me preguntan por un valor específico y donde las respuestas son números. Y ahora que tengo calculadora, uy, con más razón, porque este problema está en la calculadora. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a sustituir la P. Voy a comenzar como te dije yo. Te dije a ti que yo quería comenzar siempre por la C, entonces yo voy a comenzar con 84. ¿Quién es 84? 84 es el valor de la primer pago, porque es el valor de la pregunta. O sea, yo voy a suponer que el primer pago es 84, entonces P es 84. Yo voy a poner 84. Fíjate que aunque yo tengo calculadora, yo para esta no necesito calculadora, porque yo sé cuál es la mitad de 84. La mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2. Yo sé cuál es la mitad de 42, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Ahora aquí, bueno, esto es un número impar, pero yo sé que esto es 10.5. Si tú no lo sabes, tú puedes agarrar tu calculadora en ese momento. Y sé que esto es 5.25. Y en ese momento tú puedes, vuelvo y repito, agarrar tu calculadora para tratar de hacer esto
más preciso y bueno, y esa es la ventaja, pues de tener siempre la calculadora te va a dar este número más preciso y evitar esos errores que también a veces se cometen cuando hacemos las cuentas en la mente. Bueno, lo que yo tengo que comprobar es si cuando yo sumo esto es 496, entonces definitivamente la respuesta es la C y punto, ya terminé. Pero yo sin necesidad inclusive de usar calculadora, yo me doy cuenta que todos estos números son tan bajitos y esto no es ni siquiera 100, que este valor nunca va a ser 496. O sea, ya yo sé que la C no es. De todas maneras, a mí me gustaría sumarlo porque quiero estar segura y entonces yo vine y obtuve 162.75 y ya tú sabes que esto no es igual a 496. Pero ¿por qué me gusta saber el número que me dio? A mí me gusta porque entonces yo lo voy a comparar y me doy cuenta, mira, yo lo que necesito aquí por P es un número más grande. ¿Qué tan grande? Fíjate, 162 es cerca de 496. Uy, no es ni siquiera la mitad. Yo diría que yo necesito un número mucho más grande. Y cuando yo voy de 84 a 98, me doy cuenta, ay, 98 no es tan mucho más grande de 84. Ah, pero 256 sí. Entonces yo, en vez de tratar la B, yo trato la A. Yo me voy a ir primero a tratar la A. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo voy ahora a sustituir, voy a trabajar con esta que está aquí. Voy a trabajar con la A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a poner 256. Ah, esa no sé cuál es la mitad. Estoy confiando. Bueno, agarro la calculadora y eso me dio 128. Ah, pero en la demás, yo como me lo sé, 64. La mitad es 32 y la mitad de 32 ya la sé en el tope. Aquí ya la tengo clarita. Es 16. Fíjate lo importante, no sé si te has dado cuenta que es que aunque tengo la calculadora, me sé algunas cuentas, soy buena sacando algunas cuentas y eso me ayuda a ahorrar tiempo. Cuando yo hago esto, porque estoy sustituyendo en mi ecuación original, acuérdate que esta es importantísima, porque esta es la ecuación que tú generaste con lo que decía aquí del problema. Entonces, esa la voy a usar. Entonces, cuando me doy cuenta aquí que sumo todo esto, cuando yo hago todo esto con la calculadora, ¿qué tal? Eso era 496. Y 496, obviamente es 496, entonces la A es mi respuesta correcta. Aquí la tengo. Fíjate que yo podría pensar, bueno, y si yo no pienso en todo eso, me doy cuenta aquí que esta no es igual a 496 y trato la B. Bueno, cuando tú vayas a tratar 98, te vas a dar cuenta que este número, si tú tratas 98, este número que está aquí, este número te va a subir un poco, pero no va a ser igual que 496. Entonces tú te vas a dar cuenta que todavía necesitas uno más grande. Tú no tienes que tratar otra vez, ya no tienes más opción, lo que tienes es que marcar la A y salir corriendo, moverte para otra pregunta. Aquí, cuando hicimos el de la C, que me di cuenta que era esto, ahí sí yo tengo que hacerlo. Yo particularmente, con la experiencia que tengo, yo sé que 162, 496, estos dos números necesitan un número muchísimo mayor a 98. Yo hago este problema, marco la A y me muevo. Bueno, de repente tú dices, no, yo no estoy seguro, yo voy a tratar. Y bueno, tú lo tratas así como hice yo, aquí el 256, y conseguí la respuesta. Bueno, estos son dos problemas que yo quería que tú de alguna manera te llevaras hoy sobre esta estrategia. Yo te voy a concluir ahorita, voy a hacer la conclusión sobre esta estrategia. Sin embargo, en el interín te quiero poner en la pantalla este problema que te lo voy a dejar como tarea. Quiero que lo veas, lo trates de hacer. Es un problema donde te están pidiendo que consigas la longitud del rectángulo, o sea que te están pidiendo un valor específico y todas las opciones son números. Esta puedes utilizar calculadora. Entonces, esta estrategia se llama PITA, Plugging in the Answers, y nada más se puede hacer cuando tienes preguntas que son de selección múltiple, que te están preguntando por un valor específico y que todas las opciones son números. Entonces, tú vas a empezar con la letra C o la B. Yo normalmente utilizo la C. Entonces, cuando vas a comenzar con la C, bueno, lo pones en la ecuación que te dan o en la que tú tienes que crear
y ahí decides si necesitas un valor más alto o más pequeño y tratas una segunda vez. No deberías tratar más de 2 veces, hacer dos sustituciones por pregunta. Bueno, esto es todo por hoy. Ya te enseñé una de las estrategias más importantes, hicimos ejemplos, te dejé una tarea. En el próximo video vamos a trabajar otra estrategia con otro tipo de preguntas y te voy a seguir dejando algunas para que las hagas. Si respondes ese problemita, bueno, déjame por ahí la respuesta para ver si efectivamente conseguiste la respuesta y qué te pareció la estrategia, si piensas que es útil o no. Nos vemos pronto.